tienen fe todavía en que es posible convivir. Y yo creo que también es posible convivir con las diferencias siempre y cuando sepamos justamente estos principios claves, estas formas, sepamos, como decíamos en el bloque anterior, reconocer las diferencias, sepamos respetar, sepamos tener empatía. Y en el bloque anterior quedó ahí un tema pendiente, ¿no es cierto, Pastor? Estábamos hablando un poco de la discriminación, que es una de las grandes formas en las que esta falta de reconocer las diferencias De se la manera manifiesta. como expresamos, ¿verdad? No es la manera como no aceptamos las diferencias de otra persona. Sí. Ahora, la discriminación es un tema tan amplio. No sé si nos va a dar aquí para poder resumir algunos conceptos claves. Hay un estudio que me llamó mucho la atención, donde dice que la discriminación es el resultado de dos cosas. Número uno, de estereotipos, y número dos, de prejuicios. Si juntamos las dos cosas, como resultado da la discriminación. ¿Por qué es importante hablar esto justo en temas de diferencias sociales específicamente, ¿no? Primero, vamos a definir qué cosa es un estereotipo. Un estereotipo es una creencia compartida, ya sea en grupo familiar o histórico, ¿correcto? Hay cosas que en casa nosotros comentamos, desde niño escuchamos y crecemos ya con aquella imagen en la cabeza sobre ciertas personas o ciertos grupos. Y nunca Ojo, se nos ocurrió ni siquiera cuestionarlo Exacto. tampoco, ¿no? nunca lo cuestionamos, lo escuchamos, lo aceptamos. Por eso que tú vas a ver a cada niñito, o desde niños, ¿verdad? Cuando salimos, vemos a alguien, él ya tiene un concepto en su cabeza sobre un grupo, sobre ciertas personas. Es más, hasta en cierto son de broma entre nosotros, ¿no? Voy a hablar una particularidad de mi país. Hay una diferencia entre el que es de la sierra, costa y selva. ¿Por qué? Justamente por ese estereotipo. Los de la sierra son así, los de la costa son así, los de la selva son así. Cuando hablamos de países, los de Bolivia son así, los peruanos son así, ese estereotipo o esa imagen que tenemos en la cabeza, de alguna manera afecta nuestro sentimiento de rechazo, sentimiento negativo. Esa expresión de sentimiento negativo hacia el grupo o hacia una persona se llama ya prejuicio. Ahora, ¿cómo la discriminación afecta nuestras relaciones? Cuando nosotros tenemos ya una imagen marcada y nunca nos hemos cuestionado, como tú decías, ¿dónde lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Por qué lo aprendí? ¿O por qué pienso esto sobre cierto Tengo grupo? argumentos, o sea... Y sabes, últimamente, gran parte de los prejuicios o estereotipos incluso están basados ni en la historia ni en libros, en redes sociales. Totalmente. Lo que por allí alguien comenta, lo que por allí alguien levanta, lo que se pone de moda o algo se viralizó, entonces ahí empieza la crítica y yo tomo una postura sin saber el contexto ni el Totalmente. trasfondo y empiezo a rechazar a un grupo de personas, a rechazar a una persona, ¿basándome en qué? Ahora, algo interesante, Joel habla de prejuicios. Yo leí una vez una opinión que me llamó muchísimo la atención de un psicólogo en este tema de los prejuicios. Y muchos de nuestros prejuicios, decía él, son el reflejo de ciertos rechazos hacia aspectos míos. Personales. Muy interesante. A veces yo no acepto algo de otra persona, pero en el fondo es el reflejo de un rechazo interior mío hacia algún aspecto de mí, de mi personalidad, de mi vida. Interesante. Ahora, Felipe hablaba de la globalización. ¿Será que realmente estamos interconectados? Yo creo que la globalización, una opinión muy personal, de alguna manera ha hecho que esas diferencias se resalten más. Sí. Ya sea en las relaciones interpersonales o en las redes sociales, como Joel lo menciona, yo creo que se ha resaltado, se ha remarcado de alguna forma esas diferencias. Hay personas que no piensan ni un segundo en poner su opinión en el Facebook, por ejemplo, justamente guiados por el prejuicio. Ah, no, pero fulano de tal, o pero tal grupo, o pero ya expreso mi actitud discriminatoria. No sé ni siquiera de qué se trata, pero ya emito un prejuicio. Y mira que en ¿no? eso también hay otra cuestión, ya que hablamos del tema personal, está también la necesidad de pertenecer, ¿no? Es como que parece que también en esa búsqueda por una identidad, quiero separar, poner murallas en quien yo soy y tú no eres de los míos, o sí eres, o yo pertenezco o no pertenezco a tu grupo, y esas distancias se acentúan y empezamos a entender a las diferencias quizás como un ataque,
en vez de ser un momento de interacción en el cual incluso podríamos aprender algo, podríamos Exacto. cuestionar algo que nosotros tenemos y decir, hay otra forma de verlo y no es mala o es incluso mejor a la mía, ¿no? Ahora, Nós temos medo de celebrar as diferenças. Nós Sim. temos medo. E é por isso que eu insisto que há uma grande contradição entre a ideia de que o mundo está globalizado, há uma grande contradição entre a ideia de que todos nós estamos conectados, interconectados, quando essa velocidade de informação só fez aparecer cada vez mais as nossas diferenças, sejam elas simbólicas ou materiais, que são as nossas diferenças econômicas, onde tem gente passando fome. E é engraçado, você estava falando de preconceito, né, prejuízo para vocês, né? Prejuicio. Ver como a Bíblia tem coisas interessantes para ensinar para a gente em relação a esse aspecto. Isso me lembrou bastante a chegada do profeta Samuel para ungir Davi rei. Ele primeiro pede para chamar todos os irmãos, porque eles têm cara de rei, eles têm corpo de rei, eles têm porte de rei, eles são experimentados na guerra. Ele vai até a casa de Jessé. Só que a fala de Deus para o profeta é: não atentes para o que você vê, porque você vê o que está do lado de fora, mas Deus olha o coração. Ele tem mais um filho, pode chamar mais esse um filho. Você tem mais um? Tem. E o próprio pai era preconceituoso com o filho também, porque não apresentou Davi como filho e chama Davi para ser rei. Você vê, esses aspectos simbólicos que marcam e que geram estereótipos, eles geram muitos, na melhor expressão da palavra, prejuízos para as pessoas. É verdade. Né? Porque o ponto de partida para eu me relacionar com você, ele já é negativo. Eu já saio no negativo, eu não saio do zero, eu saio do menos 5. E dependendo do tipo de preconceito, do menos 10, do menos 15, menos 20. E a gente sempre... E aí há uma busca para poder eu me igualar, quando na verdade eu não sou igual. Exactamente. Exacto. Y es interesante lo que él dice, se estaba empezando a hablar portugués yo también, es interesante lo que él dice, que justamente... no es algo nuevo. Estamos hablando de la globalización acá y todo, pero en realidad esas diferencias existen ya desde tiempos de la Biblia o incluso mucho anteriores. Incluso la Biblia, que alguien puede llegar a pensar, pero ¿qué sabía la gente bueno, de la realidad de la Biblia, o incluso no los profetas que escribieron la Biblia, que fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia? ¿Qué sabían ellos de nuestra realidad? Quizás incluso allí podemos conseguir varios consejos, ¿no? Sí, incluso en la Biblia yo encuentro un caso muy claro, ya más allá de lo que estaba diciendo, sobre discriminación. Cuando vas al libro de Juan, por ejemplo, capítulo 1, versículo 30 o 45, Felipe halló a Natanael y dice: hemos encontrado de quien Moisés escribió en la ley, a Jesús, el hijo de José. Es decir, estaba diciendo, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Claro. O sea, él ya tiene un preconcepto sobre Jesús, y no sobre él, sino de la ciudad de donde él venía. Entonces, este asunto es tan antiguo que nace en el corazón desde que entró el pecado. Ahora, una de las cosas que estamos aquí dialogando
Cuán difícil es poder sumar, aprender, celebrar las diferencias. Eso es muy complicado incluso entre los cristianos. O sea, si nosotros miramos, en el mundo ya es complicado, dentro de la iglesia incluso, vamos a hablar de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, aún allí es complicado mantener una unidad entre la diversidad que existe dentro, ¿no? Entonces, si tomamos asuntos bíblicos, vamos a encontrar que es un tema ya muy antiguo. Ya es un problema que el ser humano trae de manera natural. Sin embargo, podemos trabajar, podemos integrar, podemos sumar, podemos comprender. Yo creo que en el siguiente bloque podemos hablar de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿no? Que es tan necesaria para los buenos relacionamientos y para poder mantener por lo menos en la mayor cantidad posible la unidad en medio de esta diversidad. Excelente, así lo dijiste, pastor. En el próximo bloque vamos a seguir hablando porque ahora vamos a disfrutar de muy buena música. El tema está pero muy interesante, no te lo podés perder, así que ahora disfruta con Felipe aquí. Nueva canción, ¿no? Nueva canción. Te dejamos ahora con excelente música y ya seguimos con más conexión. Respeto, fundamental. Yo tengo como ser humano, ante cualquier cosa y por encima, y aún para quienes nos decimos cristianos, el respeto a que tú piensas diferente que yo. El respeto a que tú tienes creencias distintas, pero te respeto como ser humano. Y yo, en el transcurso del programa, pensaba y digo, ¿cómo es mi actitud? ¿Qué puedo hacer yo? Obviamente siempre para un cambio, yo creo que lo importante y lo fundamental es primero verme a mí y qué estoy o qué podría hacer. Carola, ¿cómo es tu actitud frente a esas diferencias? ¿O qué tendrías que hacer? Yo tengo que evaluarme y decir, ¿será como cristiana? Tengo principios. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué tengo que hacerlas yo como un ser humano mortal? Respeto. Y yo creo que eso es fundamental. Piensas diferente que yo, tienes sentimientos distintos, eres de otro lugar, pero como ser humano tengo que aprender a respetarte. Y yo creo que por ahí comienza. Por lo menos el cambio tengo que comenzarlo por mí mismo, ¿no? Correcto. Interesante. Yo voy a tomar lo último que dijiste y voy a continuar con la idea. El ser humano tiene que hacer cambios urgentes. Más el cambio se dice que involucra todo el ser. El aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el aspecto espiritual. En el aspecto cognitivo, nosotros tenemos que parar y pensar, ¿por qué yo tengo cierto rechazo a este que es de otra religión, a este que es de otro equipo, a ese que piensa diferente? Yo no puedo obligar a que todos piensen igual que yo, porque Dios nos hizo diferentes, pensamos diferentes, venimos de trasfondos diferentes, más basados en un principio de libertad, que nosotros defendemos incluso. ¿Qué libertad? Quien nos da libertad es Dios. Entonces, si Dios no es capaz de quitar nuestra libertad y Él respeta nuestras decisiones, ¿quién soy yo para quitar la libertad de pensamiento de otra persona y no respetar las decisiones, las elecciones de otra persona? Correcto. Entonces, basado en un principio divino, para comenzar. Número 2, no solamente tiene que ser cognitivo, ¿verdad? También tiene que ser en el aspecto de sentimiento, y ahí lo que venía hablando. Cuán importante es que podamos desarrollar, porque eso se desarrolla, la inteligencia emocional, especialmente hablando de inteligencia interpersonal. Lo que Carola mencionó desde un comienzo, empatía. Una de las cosas que la Biblia menciona en Efesios capítulo 4, cuando habla, sean bondadosos, comprendan, se hablen con respeto. La Biblia hace un énfasis especial en el amor que debemos tener los unos con los otros. Además, si hablamos en el mundo cristiano, todos los cristianos seguimos a Jesús. Jesús
nos enseñó a amar y respetar. Y un versículo clave que yo quiero dejar allí para todos nuestros amigos que están viendo el programa. Juan capítulo 13, versículo 32 en adelante. 2 versículos, más quiero hacer énfasis en uno. Dice así: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. Fíjate, la marca del cristiano no es lo que él cree, sino la manera como él trata a su prójimo. Dice, en esto conocerán que ustedes me siguen, si ustedes se aman los unos a los otros. Amar es respetar las diferencias, es amar a la otra persona aun cuando yo no coincida, aun cuando él tome una decisión diferente. Amar es aceptar las diferencias y amarlo tal como es. En esto conocerán que sois mis discípulos. Imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros de respetar la libertad, de respetar las diferencias, de amar a la persona. Y si vamos a tener que presentar la verdad a alguien, tiene que ser con amor. Porque alguien resumió lo siguiente: la verdad sin amor es crueldad, ¿verdad? Ahora, el amor sin verdad es hipocresía. Si yo, por no ofenderte, porque probablemente pienso diferente, no te voy a decir una verdad, yo soy hipócrita. Pero si yo te voy a decir una verdad sin amor, yo soy cruel. Y ese equilibrio nos enseña Jesús. Incluso cuando tenía que corregir a los fariseos, dice que incluso había lágrimas cada vez que él hablaba. Di la verdad con amor, acepta las diferencias, sé respetuoso y sé empático. Y hablando de Jesús, justamente, bueno, al principio los invitábamos a este regalo, en realidad, que es seguir el estudio bíblico, enseñanzas de Jesús. Hablamos de Jesús como un ejemplo, ¿no? Él estaba inmerso en un contexto que no era el mundo globalizado de nosotros hoy, pero era un mundo que luchaba con muchos de los problemas, en su esencia, similares a los nuestros. Incluso, como decíamos, el desprecio, el prejuicio, las diferencias. ¿Cuál era la actitud de Jesús? Si tenemos que recalcar, bueno, ya dijimos bastante, pero de forma práctica, aspectos prácticos que podamos ver en el comportamiento de Jesús, que podemos aplicar también en nuestra vida a la hora, porque en realidad para muchos es ir incluso en contra de aquello que vivimos toda la vida. O sea, si vivimos, como decíamos, en un hogar en que siempre se nos fue dicho esto, no sé, los que son de este otro partido político son así, 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 por decir alguna cosa. ¿Cómo yo revierto eso? O no lo revierto, pero por lo menos trato a una persona que crea eso como un igual. O sea, ¿cómo hacemos ese ejercicio práctico? Mira, hablando en la práctica, religión tiene que ver con relación. Primero, relación con Dios y relación con mis semejantes. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento, el mayor de todos, Jesús resumió la ley en 2: amarás a Dios y amarás al prójimo. Y se acabó el asunto. Y eso él lo vivió. No es que, no es que él dijo que lo hagan. Él lo hizo y nos dio varios ejemplos. En la Biblia podemos encontrar personas que rechazaban a Jesús. Vemos, por ejemplo, al propio Natanael diciendo: ¿quién eres tú? De Nazaret puede salir algo bueno. Sí. Y a mí me encanta la actitud de Andrés y la actitud de Jesús. Aquel que le invitaba, cuando escuchó un prejuicio que ya tenía el otro, no le discutió. Le dijo solamente: ven y ve. En otras palabras, conoce de cerca, acércate. Y cuando vio a Jesús, Jesús no le recriminó porque le dijo: con que tú me decías. No le confrontó. Simplemente le dice: yo sé que tú eres sincero. Y el otro se asombró. Imagínate la reacción de Cristo ante alguien que ya tenía un prejuicio contra él. ¿Cómo Jesús responde ante un prejuicio? Lo hace con amor. Y es más, el conocimiento que tenía de Jesús sobre Natanael hizo que las puertas cerradas que había en el corazón de Natanael se abrieran. Yo con esto quiero resumir en lo siguiente. Nosotros como cristianos estamos llamados a crear puentes y no a levantar muros. Ese es nuestro llamado. Jesús creaba puentes con todos, incluso con aquellos que lo rechazaban. No levantaba muros. Ante los muros levantados, Jesús los quebraba. Y hay una sola manera de quebrar los muros: el amor. Por eso es que la marca del cristiano es el amor. Y aquel que sigue a Jesús tiene que amar. Por eso es imposible decir: yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús y no amo. Aquel refrán o aquel dicho que dice: tal palo, tal astilla, tiene que aplicarse aquí. ¿A quién sigues? A Dios. Dios es amor. ¿Hijo de quién eres? De Dios. Dios es amor. Demuéstrame entonces quién es tu padre. Janina, un poquito ya cerrando y contestando a tu pregunta de una forma práctica, yo creo que
nosotros que decimos, bueno, amamos a Dios, somos cristianos, pero tenemos esa naturaleza muy humana, muy naturaleza, que nos lleva muchas veces, que nos gana y nos sobrepasa. Si yo soy una persona prejuiciosa, yo tengo que ser lo suficientemente honesta e ir a Jesús y pedirle que obre en mí, ¿no? Yo creo que esa es otra de las actitudes, como decía, ¿qué puedo hacer yo para dar un paso más? Reconocer primero si me sobrepasa esa actitud de prejuicio, no soy una persona tolerante, exploto muy rápido, veo a alguien ya con antipatía porque no soporto que piense diferente a mí. Señor, ayúdame. Reconocer a Dios y decirle, Señor, no puedo, me sobrepasa este sentimiento, este prejuicio, esta actitud, ayúdame. Y yo creo que ese es el espacio y el primer paso para, si algo me sobrepasa, decir, no tengo fuerzas, humanamente no puedo. Señor, Ahora, ayúdame. Ahora, ¿no? hay comportamientos que los llevamos internalizados de tal forma que hasta incluso eso de vernos a nosotros mismos como siendo prejuiciosos es una tarea difícil. Es como, Sí, por es supuesto. obvio que es así, o esto es mi grupo, así es como tiene que ser, yo pertenezco a esto, por ser de este determinado país necesito tener esta actitud hacia las personas de este otro país, porque allá en la historia pasó determinada cosa, o no sé, solo dando algún ejemplo como para traerlo más a la realidad. ¿Cómo hacer, y ya nos vamos acercando al final, pero cómo hacer para, primero que nada, mirar hacia nosotros mismos y ver en qué lugares podemos estar hasta el momento fallando sin darnos cuenta y decir, no, este camino está mal, tengo que tomar una nueva actitud ante esto, aunque todo el mundo que está a mi alrededor siga haciendo lo mismo, todo el mundo que está a mi alrededor me dé palmaditas en la espalda por lo que estoy diciendo, o que incluso puedan hasta considerar que lo que yo estoy haciendo es de locos al aceptar algo que hasta el momento era contrario a mí. Deixa eu fazer uma observação Sim. rapidamente. Eu acho que a gente esquece muito também, eu falei da celebração das diferenças, que é uma coisa que chama muita atenção para a gente poder conseguir passar por cima dos preconceitos, né? Quando a gente reconhece que de fato somos todos diferentes e a gente vai ter que conviver com isso, então fica mais fácil você passar por cima disso, passar numa boa. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que humaniza a gente na celebração das diferenças é o reconhecimento de que aquilo que nos identifica é maior do que as nossas diferenças. E aí o cristianismo tem uma lição boa para dar, que foi o que o pastor falou, e eu tentando humanizar um pouco, trazer um pouco uma cara um pouco mais humanística assim para aquilo que a gente chama de cristianismo, né, que para nós está para além do humanismo histórico, é que, cara, eu preciso olhar para quem é diferente de mim e não me esquecer que o dia que ele for sepultar uma pessoa que ele ama, ele vai abrir um buraco dentro dele igual vai abrir em mim, né? Sabe? Que o dia que o filho dele passar no vestibular e o filho dele conseguir um bom emprego, que ele vai dar uma festa e vai celebrar, como eu vou celebrar quando meu filho conquistar algo, né? Que se eu não tiver comida na minha mesa, se o pão faltar para mim, ou se eu perder o meu emprego, a ansiedade que vai gerar em mim e o desespero que vai gerar em mim de não dar dignidade à minha família é tão grande quanto vai dar para ele. Então, existem alguns aspectos que estão na estrutura das relações humanas que elas ultrapassam as coisas que nos diferenciam, né? Eu acho que essa empatia é olhar para o outro. Fundamental. Es importante. Yo quiero cerrar. Sí. Bueno, yo sé que hay más opiniones y todo, pero mi parte por Tenemos lo menos... 2 minutitos, por lo menos pastor, así voy a que no cerrar mucho allí. más Pastor después no habla más, cerró su parte y no... Entonces ya tengo solo 50 segundos. No, 2 minutos. Miren, ven. Jesús cuando nos enseñó a orar, la primera cosa que nos enseñó a decir es Padre Nuestro. La primera cosa. ¿Por qué? Miren, si nosotros llamamos Padre, tenemos que reconocer que todos somos hermanos. Así de simple. Más allá de las diferencias que podamos tener, yo ni siquiera puedo decir Padre a Dios cuando yo lo veo a mi prójimo como mi enemigo. ¿Cómo le digo Padre si Él también es creación de Dios? Entonces, más allá de las diferencias que puedan hoy existir, recuerda una cosa, todos tenemos un Padre, todos somos criaturas hechas por Dios. Y si eres cristiano, un día todos vamos a compartir
el mismo cielo. No hay fronteras, no hay razas, no hay color, no hay diferencias, no hay historia que nos divida. Y si queremos vivir en hermandad por la eternidad, tenemos que aprenderlo aquí en la tierra. Una de las cosas que se hablaron aquí es interesante, cuán importante reconocer, ¿sabes? Todos somos prejuiciosos. Todos venimos ya a este mundo con aquella naturaleza de rechazo ante ciertas cosas, opiniones o personas. Y tenemos que analizar y pedir que Dios pueda ayudarnos y que Dios pueda obrar en el corazón para que al final podamos ser transformados y en el cielo podamos vivir eternamente todos como hermanos, pero aprendamos aquí en la tierra. Excelente. No digas adiós, Padre, si no has aprendido.